¿Qué tal? ¿Cómo están? Un sábado más aquí con nosotros en Voz Populi Televisión, llevándoles los temas de actualidad, que aunque quedan 2 semanas para estas elecciones del 23 de julio tan interesantes, siguen pasando otras cosas. Concretamente, esta semana ha sido actualidad, y por eso vamos a hablar de ello, el semestre de presidencia española de la Unión Europea, ese que empezó a 1 de julio y que esta semana ha tenido todo su esplendor porque ha venido aquí a Madrid pues la crème de la política europea. Ha estado Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, ha estado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, con todo el Consejo de Comisarios. Es un semestre, el de la presidencia española, complicado, aunque nos pille las elecciones y estemos más centrados en quién ganará el 23 de julio, Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. Ojo, que en este semestre se juegan muchas cosas, entre otras, qué pasa con ese ajuste fiscal que quieren ya los 27 después de 3 años de, vamos a decir así, de forma coloquial, que lo van a permitir, barra libre en términos de gasto público para hacer frente a los efectos de la pandemia, de esa pandemia terrible que se declaró en marzo de 2020 y que hundió buena parte de las economías europeas, por no decir todas. Para hablar de todo este tema, para hablar del acercamiento a China, para hablar de la guerra de Ucrania, hemos traído a alguien que sabe mucho, pero no del mundo político. Es una persona que observa la política europea desde fuera, desde el mundo profesional. Chus Escobar, encantado de tenerla con nosotros. Muy buenas, Gaby, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí. Chus Escobar es, lo voy a leer porque la nomenclatura se me da mal, socia responsable de sector público de Ernst & Young en España. Y ha venido aquí a hablarnos no de política, bueno, de política sí, de la policy que dicen los anglosajones, de la política con alturas, de qué pasa con la Unión Europea, qué pasa con este semestre. Para empezar, vamos por lo primero. Un semestre de presidencia, el español, los anteriores y los que vengan, ¿qué es? Es decir, mucha foto, ¿hay algo en concreto? ¿O todo va por detrás? ¿O se trabaja por detrás en los despachos de Bruselas? La respuesta es un poco sí a todo, Gaby. Las fotos y las visitas son importantes porque para el país que ostenta la presidencia del Consejo es una manera de mostrar la potencia que se tiene. Recordemos, por ejemplo, la reunión de la OTAN que se celebró en Madrid hace no mucho tiempo y el impacto internacional que eso tuvo. Entonces yo creo que en España tenemos mucho que demostrar y mucho poderío y está muy bien que se vayan a celebrar reuniones en nuestro territorio, están previstas en todas partes. Luego, por otro lado, hay que recordar que la Unión Europea tiene una enorme influencia en la vida diaria de todos nosotros como ciudadanos y de las empresas también. Pues yo diría que más o menos el 60-70% de la regulación que nos afecta en el día a día, pues energética, de competencia, de mercados, proviene de la Unión Europea. Ostentar la presidencia en el semestre europeo supone llevar la agenda y la representación del Consejo Exterior. Cuando uno lleva la agenda no es totalmente dueño de ella, porque hay otras instituciones europeas que también marcan la pauta, pero sí puedes influir en aquellos expedientes o dosieres, que vamos a oír hablar mucho de estos conceptos en los próximos meses, que se tienen que impulsar durante este semestre. Por ejemplo, ¿qué le interesa al gobierno español y en qué está haciendo hincapié España en esta presidencia española que nos interesa llevar adelante? Hace poco el presidente Sánchez anunció a mediados de junio cuáles eran las prioridades del semestre europeo español, que yo creo que están muy alineadas con los objetivos generales de la Unión Europea, ¿no? Entonces, vamos a oír hablar de reindustrialización y autonomía estratégica abierta como consecuencia de la pandemia. Ya antes, es un concepto que tiene 10 años, nos dimos cuenta de que las dependencias exteriores no siempre son buenas. Entonces, vamos a tratar de regenerar una industria de microchips, de salud, energética, etcétera, para reducir la dependencia con países exteriores, pero sin perder nuestra potencia económica y lo abierto que es el mercado europeo. El pilar de derechos sociales va a ser muy importante para trabajar en una Europa donde haya la mínima exclusión social, y luego vamos a ver también dar pasos en la unión bancaria y del mercado de capitales, que tiene que seguir profundizándose, porque en este mundo que tenemos ahora la masa crítica es muy importante. Estamos entre China y Estados Unidos y hay que ser relevante. Luego hablaremos de la Unión Monetaria, pero antes quiero hablar de esa primera foto del presidente del gobierno en Ucrania con Zelensky. ¿Hasta qué punto las presidencias últimas, las 3 últimas, incluida la española, no están absolutamente opacadas por el fenómeno Ucrania, por esa guerra que parece una guerra sin fin, en la que no parece que ni Putin, ni Zelensky, ni los 2 grandes países, Rusia y Ucrania, estén en disposición de sentarse a la mesa? ¿No marca todo, en cierta medida, y lo desbarata todo? Es una pregunta interesantísima, porque yo creo que nos lleva a la reflexión de que la Unión Europea
yo creo que tiene dos grandes papeles. Por un lado, el papel económico y de relaciones comerciales con las grandes potencias, que está ahí, y todo este papel regulatorio que estábamos comentando, pero también la posición política de Europa y sus Estados miembros en el mundo. Recordemos que la Unión Europea son 27 Estados miembros que tienen sus propios intereses nacionales. La invasión rusa en Ucrania, lógicamente, impacta el contexto europeo, con una reacción muy positiva por parte de la Unión Europea, de mutualización de deuda, de hacer una serie de planes, por ejemplo, el fondo Repower EU. Entonces, es un elemento muy relevante de la política exterior de la Unión Europea, también afecta a la posición económica y comercial y, lógicamente, está muy presente. Hemos visto los fondos Next Generation como respuesta a la pandemia, que ya incorporaban la transición energética como un elemento muy relevante. La invasión rusa en Ucrania y las restricciones que se han puesto a la compra de energía en Rusia, pues nos llevan a acentuar desde la perspectiva europea esos planes. ¿Es importante? Sí, es muy relevante. En algún momento, esperemos que sea más pronto que tarde, acabe digamos, esta invasión, pues será necesario reconstruir Ucrania. Y esto no va a ser... Perdona. No, siga. Entonces, Le voy a repreguntar ahora una cosa, porque es que una cosa es predicar y otra dar trigo. Los europeos y los españoles en particular somos muy solidarios, de boquilla, porque cuando se ha empezado a hablar, aunque solo sea a título de esbozo del posible ingreso de Ucrania, ya ha empezado el lío del reparto de los fondos de cohesión, si no me equivoco. Bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que la reconstrucción de un país posterior a una guerra genera un impacto económico muy importante. Entonces, ¿por qué no van a ser las empresas europeas las que ayuden a nuestros futuros socios en Ucrania a reconstruir el país? Habrá que volver a desarrollar las infraestructuras, poner en marcha los servicios públicos, o sea, realmente la reconstrucción también es una oportunidad comercial. El hacerlo con criterios europeos también asegurará que se hace pues, de una manera que políticamente convenga a los Estados miembros y a la Unión Europea en sí misma. Entonces, el tema del reparto de los fondos de cohesión, los fondos de cohesión están pensados para elevar los niveles de renta y de PIB de aquellos países miembros o regiones que están un poquito más atrás. Parte un poco de la premisa de que cuanto mejor nos vaya a todos, mejor va a ser para la economía de la Unión Europea, porque tendrán más capacidad de compra de productos, más talento que exportar al resto de países de la Unión Europea. Entonces, es un tema muy relevante, pero no el único. Antes ha hablado de la Unión Monetaria. Más que de la Unión Monetaria, que ya se produjo, de la Unión Bancaria. Sí. Nadia Calviño ha propuesto un fondo de garantía de depósitos, pero los países del norte, los llamados frugales, porque dicen que gastan menos, habría que verlo, no lo tienen claro, no quieren porque eso implica una cierta o una segura mutualización de deuda. Quiero decir con esto, se produjo la Unión Monetaria hace 20 años, ¿la Unión Bancaria para cuándo? Yo no soy una experta en el sector financiero, pero como decía antes, la masa crítica es muy importante. Entonces nosotros ahora mismo tenemos unos mercados de capitales fragmentados, situados en cada país, compitiendo contra otros a nivel mundial que tienen mucha mayor masa crítica. Entonces todo lo que sea integrar ese entorno va a ser relevante y bueno para las empresas europeas y para nuestros socios comerciales. Ya tenemos un ejemplo que he citado antes de mutualización de la deuda, que son los 700.000 millones de euros. Los fondos New Generation, de los cuales 140.000 vienen a España. Un poco más ¿Sí? de 140.000, pero tenemos esa respuesta unificada europea y un mayor sentimiento por parte de los países, que no solo está asociada a la mutualización de la deuda, sino también a la política que se ha llevado desde las instituciones europeas, pues menos enfocada en la austeridad y más en proteger a los sectores más afectados por la crisis. Y yo creo que el sentimiento europeo pues se ha revitalizado. Lógicamente, los países más frugales pues siempre van a poner ciertas condiciones. Estamos con Chus Escobar, socia de sector público de Ernst & Young, y ha mencionado una cosa que es el tema de los fondos New Generation, son 700.000 millones en toda Europa, 140.000 para España. ¿Qué pasa con esos fondos, en concreto con nuestro país, que es lo que conocemos, que no acaban de verse reflejados en la economía real? ¿Qué ocurre con esto? Nosotros tenemos ahora mismo aprobados por la Unión Europea 69.500 millones de euros que están en plena ejecución. Si vemos las presentaciones que ha venido haciendo la vicepresidenta primera y el secretario de Estado de Economía, están en un volumen de licitación y convocatorias públicas de unos 2.000 millones al mes. Ahora mismo, muy reciente, en el pasado Consejo de Ministros, creo que fue el 6 de junio, se aprobó la adenda en el que solicitamos más allá de los 140.000
millones de euros, porque tenemos 84.000 millones adicionales de instrumentos financieros, más 10.000 millones de transferencias no reembolsables. En el PIB en España pues se vio más afectado de lo inicialmente previsto, nos corresponde más dinero. Cuando la administración pública saca dinero, digamos, al tejido económico, lo hace esencialmente a través de subvenciones o a través de contratos públicos. Lo normal cuando desarrollas un contrato público es que te vayan pagando contra certificación de obra o contra informe presentado. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando hacemos un proyecto, nosotros ya estamos generando un impacto económico porque ya tenemos a gente contratada, una plantilla y unos costes en los que estamos incurriendo. ¿Cuándo vamos a cobrar? ¿Cuándo va a llegar ese dinero en efectivo a las arcas de las empresas? Cuando se haya completado el proyecto. Lo mismo ocurre con las convocatorias de ayudas. Si una empresa hace un proyecto de I+D, tiene que desarrollar esa investigación para ir pudiendo percibir el dinero. Entonces, realmente aquí la dificultad ha estado en que hemos recibido un volumen de fondos ingente para ejecutar en muy poco tiempo, sin ningún plazo adicional, no va a haber árnica, hay que acabar el 31 de agosto de 2026. Permite que le aclare a nuestros oyentes, en los fondos de cohesión tradicionales en la Unión Europea y España receptor, suele tener una cosa que llaman N+X años, es decir, si no gastabas o si el Estado recibía un dinero que no gastaba en el ejercicio en curso, tenía 1, 2 o 3 años, me parece, más para gastar. En el caso de los fondos New Generation, no. ¿Qué va a pasar con esto? Lo que va a pasar es que tenemos que ejecutar rápido y aprovechar esta oportunidad importantísima que tenemos. ¿Perdón? Rápido y bien. Rápido y bien, es muy importante ejecutar bien los fondos porque esto habrá que pagarlo. Es que yo tengo la sensación, le digo rápido y bien, es una pregunta con intención, porque yo tengo la sensación de que el gobierno va con pies de plomo, pensando, no vaya a ser esto un foco de, no sé si corrupción, pero sí de que aquí todo el mundo que presente un proyecto medianamente bonito, se lleve un dinero que luego veas que no tiene una repercusión real en la economía real. ¿Esto es así? Es un comentario muy pertinente porque lo que sí que ha hecho la Comisión Europea y un poco también instado por el Parlamento Europeo, hace poco tuvimos una visita en España a este respecto, es incrementar los controles. Con los fondos de cohesión que antes comentabas, lo que se revisaban eran todas las facturas que se emitían, las nóminas, etcétera, que estaban subvencionadas. Ahora se han añadido una serie de controles adicionales, que se cumplen los hitos, que se cumplen los objetivos, que se respeta el principio de no hacer daño significativo al medio ambiente, y esto no es tanto una cuestión del gobierno, sino también de la propia administración cuando gestionan. Al final, un funcionario que adjudica una ayuda adquiere una responsabilidad muy relevante. Va a querer que las cosas estén bien hechas para evitar que dentro de 2 o 3 años tengamos algún problema de control y haya que devolver el dinero o, peor, tenga que responder a alguna responsabilidad adicional, incluso patrimonial. Pero, por cierto, haciendo un poco de abogado del diablo, hablando con algún presidente de algún banco, incluso con ATA, con la Asociación de Autónomos, que se ofreció para gestionar buena parte de los proyectos que se fueran a nutrir de los fondos New Generation, criticaban que el gobierno estaba siendo tan estricto en los cumplimientos de esa norma que Chus Escobar nos está contando, que estaba estrangulando las posibilidades de desarrollo normal en el tiempo normal de esos fondos, ¿no?, de la aplicación de los fondos. ¿Esto es así? Es así porque los fondos europeos están sujetos a la normativa nacional, tenemos una estricta ley de subvenciones y una estricta ley de contratos del sector público, que por cierto es la transposición de una directiva europea, y a lo cual tenemos que añadir estas normas que se han implantado ex novo ahora. Pues, por ejemplo, hay proyectos de transición energética y transición verde que tienen que cumplir unos criterios de reducción de huella de carbono. Eso hay que medirlo, no vale con hacer el proyecto, hay que ver qué efecto tiene en la mejora medioambiental del entorno. Entonces, todo esto son requisitos que no se pueden saltar ni los funcionarios ni ningún gobierno, autonómico, estatal, local. Vamos a pasar de plano a la economía, pero otro aspecto importante y en cierta medida polémico. El gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que el suyo es un gobierno que va a proponer al resto de la Unión Europea acabar con el austericidio como modelo de salida de las crisis. Pero claro, lo está diciendo en un momento en el que la propia Comisión Europea le ha pedido a España un recorte en el próximo presupuesto general del Estado de entre 7 y 9.000 millones de euros. Es decir, ¿hasta qué punto esta presidencia española, es la pregunta, Chus, no está condicionada también por esa mochila de decir, bueno,
tengo que proponer menos austericidio, pero en el fondo España, que tiene una ratio de deuda bastante grande respecto a otros países, tiene que comportarse de forma diligente con el recorte de gasto. Hay unas reglas de la Unión Europea que hay que cumplir y que además están sometidas a vigilancia por parte de las instituciones europeas, que efectivamente tienen que ver con el cumplimiento de un 3% de déficit y un 60% de deuda pública. Lo que sí que es verdad es que esto se está revisando a nivel de la Unión Europea y España pues podría impulsar este expediente, ¿no? Entonces, la sensación que tenemos nosotros, por lo que leemos y por lo que oímos, es que vamos a ir a un modelo parecido al del Plan de Recuperación y Resiliencia, es decir, una senda de consecución del 3% y del 60% de deuda pública, pero a cambio también de la realización de unas inversiones y unas reformas. Esto yo creo que no tiene que ver tanto con la presidencia española, sino con el cumplimiento de las reglas que, como bien citabas antes, han estado suspendidas para responder a la pandemia, pero tenemos que volver al carril del cumplimiento. Bueno, de hecho, como está contando Chus Escobar, Alemania, por poner un ejemplo, se acaba de autoimponer un recorte de 45.000 millones en su presupuesto. Bueno, Alemania ya saben que tiene un gobierno de coalición del SPD, de socialdemócratas alemanes, pero con los liberales en el Ministerio de Economía. Y se han autoimpuesto un recorte de 45.000 millones. Si en España hablan de un recorte de 45.000 millones, apaga y vámonos, se monta un jaleo político tremendo. ¿Esto va a marcar mucho, este recorte alemán va a marcar mucho el debate en Europa? Yo creo que la parte del cumplimiento presupuestario y de la senda de inversiones y reformas va a ser un aspecto importante, pero desde luego no el único. Tenemos retos muy importantes por delante, que son las relaciones exteriores, los costes energéticos, reforma en ese sentido, lo que comentábamos antes del mercado de capitales, la invasión en Ucrania, toda la normativa alrededor de la inteligencia artificial y todo ese paquete que Luego viene. Vamos a eso. Entonces va a ser un tema, pero no el único. Y en cualquier caso siempre ha sido uno de los grandes temas. Antes de la inteligencia artificial y el ChatGPT, que no se me va a olvidar preguntarle a Chus Escobar, las relaciones internacionales de la Unión Europea, no de España, ¿qué hacemos con China? Bueno, China es uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea y de algunos de los Estados miembros más importantes en términos de población y PIB. Entonces, yo creo que lo que mejor nos sirve para entender lo que hay que hacer es la reciente visita de Macron, en la que le pidió que le acompañara von der Leyen. Entonces, Macron desembarcó con 50 empresarios franceses, porque es muy importante mantener las relaciones comerciales. Pedro Sánchez también estaba allí, sí. Pedro Sánchez ha estado recientemente, entonces es muy importante porque esos son empleos y negocios y comercio para nosotros. Por otro lado, von der Leyen y la posición de la Unión Europea es la que está representando más el ámbito político, ¿no? Entonces, en Europa pues defendemos un modelo de sociedad basada en la dignidad del individuo, que está muy contrapuesto al modelo chino. Por eso se vio mucho más cariño en el trato a Macron que a von der Leyen. Entonces, la Unión Europea ha escrito numerosos papeles al respecto de nuestras relaciones con China, pero China es un socio importante, hay que cooperar, hay que competir y hay que cuidar las relaciones. ¿Nos va a dejar a Estados Unidos? Se lo pregunto, y la pregunta también tiene trampa, como alguna de las que hacemos aquí, porque Estados Unidos es quien más se ha opuesto a que, por ejemplo, la tecnología china, Huawei y otras entren en el 5G de la telefonía móvil nacional. Este teléfono que usamos ustedes y yo y Chus Escobar va con una tecnología 3G, 4G y aparentemente 5G dentro de unos años. ¿China o no China? Pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Estados Unidos está poniendo mucha presión para que eso se extienda a otros países. Es verdad que si vemos al Gran Sur, pues a los países de África, de América Latina, de Asia, sí que están trabajando con tecnologías chinas. Yo creo que es que la tecnología se está convirtiendo en un tema de seguridad interior de primer orden y de defensa. Entonces es normal que Estados Unidos quiera proteger. Reitero la importancia que tiene la voz de los Estados miembros en las relaciones exteriores de la Unión Europea. No olvidemos que las relaciones comerciales son intensísimas y somos China es nuestro principal socio. Y como no podemos acabar este programa, que ya saben que es corto, 20 y tantos minutos, porque no quiero tampoco abrumarles, no se puede acabar hablando de 5G, de tecnología de teléfono móvil, y no hablar de lo que está a debate ahora mismo en casi todas las conversaciones en Bruselas y no solo en Bruselas, la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con el ChatGPT? ¿Cómo lo aplicamos a la industria?
Es una pregunta compleja de responder porque todavía es una tecnología incipiente. Lo que estamos viendo hasta ahora es una necesidad de regulación porque realmente el ratio o la velocidad de adopción de esta tecnología supera cualquier otra que hayamos visto recientemente, especialmente lo que todos estamos entendiendo popularmente como inteligencia artificial, que es la generativa. Estos sistemas tienen una ingesta de información que alguien ha hecho de acuerdo con algunos criterios y tiene una forma de contestar a nuestras preguntas que alguien ha decidido antes. Entonces, puede plantear unos dilemas éticos muy importantes, pero también unas oportunidades de negocio tremendas. Lo del algoritmo de Google es una broma comparado con esto. Sí, y entonces todos los grandes gigantes tecnológicos, y Google es un buen ejemplo, están trabajando, Microsoft también, y veremos sus avances en este sentido. Entonces yo creo que hay que estar muy pendientes tanto de la regulación, que es importante, como de las oportunidades. La inteligencia artificial ya se aplica en la industria, con numerosos beneficios y ahorros de costes y mejora de la atención al cliente. Tendremos que seguir profundizando. Chus Escobar, ha sido un auténtico placer tenerla aquí. Hemos aprendido mucho en estos 20 minutos y espero que ustedes también hayan aprendido mucho. Gracias. Le hemos tenido aquí a la socia de sector público, Ader Sanjón. La volveremos a traer después de las elecciones y probablemente después de la presidencia española para hacer balance de todo eso de lo que hemos hablado. A ustedes les veo la semana que viene, cuando quede solo una semana, 7 días para las elecciones, a ver si ya nos despejamos todos, votamos en conciencia, cada uno lo que quiera y nos vamos de vacaciones. Ahora sí. Nos vemos la semana que viene.